Muy buenos días, queridos amigos, queridos interesados lectores de la obra Fundamentos de Geopolítica, el futuro geopolítico de Rusia, escrita por el genial profesor, filósofo y geopolítico ruso Alexander Dugin, y esta obra de la cual he tenido el orgullo, el honor y la posibilidad de realizar su primera traducción al español. Esta obra, como su nombre indica, ya nos señala que hay teoría y práctica, es decir, los fundamentos de geopolítica es esa parte teórica de la obra, que de hecho se corresponde con la parte 1 y 2 de la obra, y luego la parte de 3 hasta la 6 es el futuro geopolítico de Rusia, es esa parte práctica. Es decir, en primer lugar, el profesor Dugin le enseña a los lectores quiénes son los padres fundadores de la geopolítica, es decir, Ratzel, Helen, Mackinder, Mahan, Vidal, Spykman, Haushofer, Schmidt y Savitsky. Esos 9 serían los padres de la geopolítica para Dugin. Y esto sería la geopolítica desde su fundación a finales del siglo XIX hasta, es decir, donde estarían sus padres fundadores como Ratzel y Mackinder, hasta la mitad del siglo XX. Desde la segunda mitad del siglo XX, en la parte 2 de la obra, trata sobre las escuelas geopolíticas contemporáneas, con una visión general, también sobre el atlantismo moderno, el mundialismo, la geopolítica aplicada, también la geopolítica de la nueva derecha europea y el neo-eurasianismo. Hasta aquí llegaría la parte teórica de la obra, el conocimiento de autores y corrientes fundamentales. Recuérdese también que la obra fue publicada en 1997. Entonces, hay que entender que el profesor Dugin escribe respecto a este punto histórico de Rusia, una situación de un país devastado internamente, un país que en esa misma década había salido de la Unión Soviética, que tenía gravísimos problemas internos y que sobre todo tenía una enorme incertidumbre de futuro. Es por ello que esta obra no solo cobra necesidad por ese futuro, por, al fin y al cabo todo país debe mirar hacia lo mejor para su futuro, sino acuciante en un presente terrible. Bueno, en esa parte práctica de la obra trata en primer lugar sobre Rusia y el espacio. Es decir, tener en cuenta que Rusia es el Herland, el corazón de la Tierra, el problema del Rimland, el problema del imperio y de los mares cálidos y fríos. Luego, en la parte 4 trata sobre el futuro geopolítico de Rusia. Es decir, ¿qué es Rusia en ese momento? ¿Qué es el Estado ruso? ¿Qué es la Federación de Rusia? ¿Cuál es la esencia de Rusia? ¿Cuáles son los ejes por los cuales Rusia debe relanzar su poder, debe fortalecerse una vez más para tomar esa posición de gran potencia mundial, de actor en las relaciones internacionales y no de un sujeto baldío sometido a las órdenes del hegemón de turno en los años 90, del hegemón estadounidense capitalista globalista. En definitiva, ese futuro geopolítico de Rusia como lo que está por hacer, primero habiendo entendido lo que es Rusia y luego mirando hacia el futuro. De hecho, precisamente para que no quepa duda de la misma Rusia, tiene esa parte 5 dedicada a la geopolítica interna de Rusia. Es decir, a conocer Rusia, a conocer las partes de Rusia, a conocer las formas y a proponerlas de cómo puede desarrollarse Rusia, mirando hacia el norte, hacia toda la costa del Ártico, también hacia Oriente, y no digamos hacia el sur, y al final a occidente, siendo esas líneas, es decir, norte, este, sur y oeste, en ese orden, las mayores prioridades de Rusia en su nuevo desarrollo. Por supuesto, también en la parte 6 analiza o aporta el análisis eurasianista a la geopolítica de Rusia, tanto en la cuestión ortodoxa, del cristianismo ortodoxo, de los países cristiano-ortodoxos en Europa, como otras cuestiones relativas al Estado y el territorio,
los problemas geopolíticos en la vecindad cercana de Rusia, en el entorno de la misma Rusia post-soviética, también las posibilidades que en ese momento, en los años 90, se barajaban de una posible guerra civil dentro de Rusia. ¿Qué posibilidades serían y cómo anularlas, por supuesto? También sobre el conflicto yugoslavo, que en esos momentos, en los años 90, estaba a plena flor de piel y concluye la obra tratando sobre la geografía sagrada y la geopolítica, para darnos luego una conclusión, mm, suma toda la obra y que le aporte ese punto final a toda persona interesada en conocer los fundamentos de la geopolítica vista desde Rusia y luego la propuesta de ese futuro geopolítico de Rusia, según el filósofo y geopolítico ruso Alexander Dugin. Como digo, una obra escrita en 1997, una obra fundamental que luego ha servido en el estamento militar principalmente de Rusia y en parte en el político para que el país tenga su propia conciencia geopolítica, para que sea un actor, un sujeto y no un objeto de las relaciones internacionales, para que haya una nueva generación de políticos, eh, de analistas, de periodistas, en definitiva, una comunidad de pensamiento dedicada al conocer la esencia de su país y a cómo fortalecerla, a pensar con cabeza propia cómo fortalecer su propio país, cómo prevenirse de amenazas internas y externas, cómo aprovechar las ventajas históricas y regionales. Porque desde luego, si uno no aprovecha sus propias ventajas, no pasa nada. Otros vendrán a aprovechar tus vulnerabilidades para destruirte. En definitiva, esa era la idea de la geopolítica eh, en los años 90 principalmente, y eso es lo que se muestra en la obra de Dugin. Por supuesto, en obras posteriores desarrollará la cuestión de la multipolaridad, que ciertamente en los años 90 sí apareció, por ejemplo, con la declaración ruso-china en favor de un nuevo orden mundial multipolar, 1997 también en este año. De hecho, hay ideas que en esta obra que luego se verán en la multipolaridad, precisamente de Carl Schmitt o de Piotr Savitsky, perdón, de esos padres fundadores de la geopolítica para Alexander Dugin. Entonces, ciertamente, esta obra es un pico, es una obra fundamental en la carrera de Alexander Dugin, una obra fundamental en la Rusia de su tiempo y una obra fundamental en todos nuestros países de nuestros tiempos para conocer el pasado, conocer esos padres fundadores de la geopolítica y luego hacer nosotros nuestra propia parte práctica, pensar el futuro geopolítico de España, de Perú, de Nicaragua, de Argentina, de México, de Colombia, etcétera, etcétera. Pensar con cabeza propia ante todo y, bueno, agradecido a Dios por esta oportunidad de poder haber traducido esta obra después de 10 años de preparación, ya que en 2012 intenté traducir esta obra sin mucha suerte porque no conocía lo suficiente de geopolítica ni de idioma ruso como para traducirla convenientemente. Después de 10 años, en 2022, perdón, inicié la traducción de esta obra. En 2023, inicios de 2023, la pudimos publicar en España y espero que, igual que tuvo una grandísima repercusión en la Rusia de su tiempo, también tenga una grandísima repercusión en nuestros países hispanohablantes de nuestro tiempo, para en definitiva darnos esas referencias, darnos esos nuevos marcos de pensamiento, esos horizontes también de pensamiento y ser nosotros capaces de desarrollar el nuestro propio, porque al final el conocimiento geopolítico no es un conocimiento de tipo académico que se limita a crear artículos, a crear tesis, a crear publicaciones porque hay que rellenar cuotas de investigación, sino que es un conocimiento que busca su aplicación. Es un conocimiento aplicado, es una ciencia aplicada. No busca quedarse en los almacenes de una biblioteca, busca quedarse en los campos de la realidad. Así pues, no me enrollo más y
Agradezco a todos los lectores que entréis a esta obra, que hayáis entrado a esta obra y bueno, si algo no se entiende, no es problema, paciencia, relectura, porque es una obra extensa, larga, compleja al principio, pero sin duda útil y necesaria para todos nosotros. Muchísimas gracias.